Bezrat Hashem, bienvenidos. Te apuesto lo que quieras a que has dicho o has escuchado a alguien decir esta terrible frase después de herir profundamente a otra persona. Ay, era solo una broma, no te lo tomes tan en serio. Hoy vas a descubrir por qué esas supuestas bromas inofensivas están destruyendo tu vida, bloqueando tus oraciones, tus rezos y tus plegarias y atrayendo una oscuridad espiritual que ni siquiera alcanzas a imaginar. Vivimos en un mundo donde la burla se ha normalizado. Las personas ríen, se mofan a expensas de los demás y cuando la víctima protesta o se muestra herida, el agresor simplemente se escuda diciendo que no tiene sentido del humor. Pero Hashem, el creador, bendito sea, aquel que lee el corazón del ser humano, sabe exactamente cuál fue la verdadera intención detrás de esa broma. Él sabe si había malicia, si había crueldad o si había un simple error. Para entender la profundidad de esto debemos recurrir a una de las historias más fascinantes de Rebbe Nachman de Breslev, conocida como El Rey Humilde. La tradición nos enseña que este relato no solo nos da una lección magistral de ética, sino que el simple hecho de contarlo invoca curación para el alma y para el cuerpo. ¡Qué bendición! Y la lección que encierra es fundamental, especialmente cuando nos preparamos para esos momentos de juicio y evaluación espiritual en nuestras vidas previos a Rosh Hashanah 5787. Cuenta la historia que existía un gran rey, el cual tenía a su lado un sabio consejero. Un día, el rey le comentó a su consejero sobre un monarca de una tierra lejana que firmaba sus cartas con un título muy peculiar, el rey poderoso, el hombre humilde y el hombre de verdad. Al rey le causaba una profunda curiosidad esta combinación. Le dijo a su consejero que no tenía dudas sobre el poder de este monarca extranjero. Su país estaba rodeado por el mar, poseía una armada formidable, una flota de barcos con cañones siempre alertas y por si fuera poco la única forma de acceder a su tierra por tierra firme era a través de un estrecho sendero rodeado de pantanos mortales, de arenas movedizas. Ese camino era tan angosto que solo permitía el paso de una persona a la vez, y los cañones del reino estaban apuntados directamente hacia ese sendero. Era imposible invadirlo, su poder era innegable. Pero el rey tenía serias dudas sobre las otras dos afirmaciones. ¿Realmente era un hombre de verdad? ¿Realmente era un hombre humilde? Para averiguarlo, el rey le encomendó a su sabio consejero una misión, viajar a aquel país y traerle un retrato de ese monarca. En aquel entonces no existía la fotografía. El consejero debía observar el rostro del rey, memorizar sus facciones y regresar para que el artista real pudiera pintar el retrato. Y esto no era un simple capricho artístico. Existe una profunda sabiduría respaldada por el Zohar, llamada la sabiduría del rostro. Un sabio verdadero puede leer la personalidad, el carácter y la esencia de un ser humano simplemente observando las líneas de su rostro, la forma de sus gestos y la profundidad de su mirada. El sabio consejero emprendió su viaje, pero al llegar a aquel país se enfrentó a un dilema. Para conocer a un rey primero debes conocer a su pueblo. Si la población es cruel, lo más probable es que su líder sea cruel. Si son amables y honestos, su rey seguramente lo será, pero ¿cómo logras descifrar la verdadera naturaleza de toda una nación? La respuesta que nos da esta historia es asombrosa. Si quieres conocer el carácter de una nación, de una sociedad o de un grupo de personas, observa su sentido del humor. Conoce de qué se ríen. El humor nacional revela los secretos más oscuros del alma colectiva. Y aquí es donde debemos detenernos y mirarnos al espejo. Existen varios tipos de humor. Uno de ellos es directamente malvado. Es el humor sádico, de aquel que busca herir y cuando ve que la persona sangra emocionalmente, le recrimina su falta de gracia. Insultar a alguien en público para ganarse unas cuantas risas
a sus expensas es algo terrible, es una crueldad que bloquea cualquier tipo de perdón divino. No importa cuántos días de ayuno hagas o cuántas veces vayas a tu lugar de culto a rezar, si no le pides perdón directamente a la víctima y ésta te perdona, el Creador no te perdonará. ¿De dónde nace esta necesidad sádica de lastimar por placer? Para entenderlo, te compartiré una enseñanza brillante del abuelo del rabino Meltzer, el rabino de Shast en Londres, quien solía ir al zoológico para estudiar a los animales y ver las verdades de la Torá reflejadas en la naturaleza. Un día en el serpentario observó cómo alimentaban a las serpientes. El cuidador arrojó un pequeño pájaro vivo dentro del recinto. Cualquier animal hambriento como un león o un tigre simplemente se abalanzaría sobre su presa para devorarla rápidamente. Pero la serpiente no hizo eso. La serpiente se acercó, se abalanzó sin morder, se retrajo y comenzó a aterrorizar al ave. El pajarito empezó a piar desesperadamente. Su corazón latía a una velocidad enloquecida. Presa del pánico, la serpiente prolongó la tortura hasta que, de puro terror, el corazón del pajarito simplemente se detuvo y cayó muerto. Solo entonces la serpiente lo mordió. ¿Te das cuenta? La serpiente no mata solo por hambre, mata por crueldad. Su veneno y su siseo representan la inclinación al mal, el egoísmo puro, el instinto sádico que disfruta infligiendo dolor. Esa es exactamente la misma energía oscura de las personas que humillan a otros. No les basta con matar la reputación del otro, necesitan que la degradación sea pública. Rabenu Yonah, en el siglo XII, escribió en su libro sobre los piadosos que humillar a otra persona en público es una forma de asesinato no aparente. Cuando avergüenzas a alguien, la sangre abandona su rostro, se pone blanco, luego rojo. Esa retirada de la sangre es espiritualmente equivalente al derramamiento de sangre en un asesinato físico. De hecho, la humillación es peor que el asesinato físico. Si a alguien le disparan, muere de una vez, pero la víctima de una burla pública muere 1000 veces. Cada vez que recuerda ese evento, cada vez que ve a su agresor, revive el dolor, la vergüenza y el trauma. Por eso nuestros sabios advierten que es preferible arrojarse a un horno de fuego ardiente antes que avergonzar a otro ser humano en público. Tú podrías decir, yo no quería causarle tanto dolor, era solo una bromita inocente. Pero imagina a un hombre que acaba de salir del hospital, llevó un yeso en la pierna durante 7 semanas y se lo acaban de quitar. Su pierna está extremadamente sensible. Si tú caminas por la calle y accidentalmente lo rozas o le pisas el pie, él va a gritar de dolor, de un dolor insoportable. Un dolor que subirá por su columna hasta su cerebro. Tú te sorprenderás y dirás, ¿por qué eres tan sensible? Si apenas te toqué. Claro, tú no sientes su dolor. Tú no sabes que él acaba de quitarse un yeso. Todos los seres humanos cargan con yesos invisibles. Tienen traumas, inseguridades, complejos y heridas profundas. Una simple broma tuya puede ser el gatillo que desate una agonía insoportable para ellos. Tu intención no borra el daño que causaste. El daño puede destruir vidas enteras. Hubo una joven, la típica reina de la clase, popular, hermosa y admirada. Un día en la escuela se burló cruelmente del peinado y del peso de otra compañera frente a todos. Las carcajadas resonaron en el aula. Esa niña humillada quedó tan rota por dentro, tan insegura de sí misma, que su vida se estancó. La reina de la clase, por su parte, creció, se casó con un hombre maravilloso, tuvo una boda de ensueño, dinero y un hermoso hogar. Todo parecía perfecto. Pero pasaron los meses y los años. Todas sus amigas paseaban cochecitos con bebés, mientras ella no lograba quedar embarazada. Pasaron 5 años, luego 8,
Desesperada acudió a un gran sabio, el rabino Haim Kanievsky. Él la miró y le dijo: mientras no repares el daño que le hiciste a aquella chica a la que humillaste, olvídate de tener hijos. Arruinaste su vida, ella está destruida. La joven ni siquiera recordaba el incidente escolar. Tuvo que buscarla desesperadamente, rogarle perdón y sanar esa herida que llevaba más de una década supurando. Cada palabra que decimos tiene un peso eterno. Regresemos a la historia del consejero sabio. Mientras exploraba el país del supuesto rey humilde, fue al teatro, escuchó los chistes en las plazas y observó el sistema judicial. Descubrió que todo era una inmensa red de corrupción y burla. La gente se reía de cómo engañaban a sus clientes, se jactaban de sus estafas. Los jueces exigían sobornos cada día. Las cortes de apelación eran aún más corruptas. Era una sociedad donde la deshonestidad era respetada, donde los estafadores eran los héroes y donde el sufrimiento ajeno era motivo de carcajadas. Cualquier parecido con la realidad contemporánea no podemos decir que sea simplemente una coincidencia. Esto nos lleva a una verdad espiritual contundente enseñada en el Tratado Talmúdico de Sanedrín. Existen 4 grupos de personas de los cuales la presencia divina huye. Literalmente, Hashem, nuestro Creador, bendito sea, aparta su rostro de ellos. Si sientes que tus oraciones, tus plegarias, tus rezos chocan contra un techo de concreto, si sientes que Hashem no te está escuchando, revisa inmediatamente si no perteneces, aunque sea temporalmente, a uno de estos 4 grupos. El primero son los burlones. No estamos hablando del que cuenta chistes sanos para alegrar a un deprimido. Hacer sonreír a alguien es una gran mitzvah, un gran precepto, un acto de bondad enorme. Hablamos del que hace bromas maliciosas, del que humilla y muy especialmente del que hace chistes étnicos. ¿Quién te crees que eres para burlarte de toda una nación o raza? ¿Acaso crees que esa raza no fue creada por Hashem? Burlarte de un grupo étnico es un escupitajo directo al creador que los diseñó. El segundo grupo son los mentirosos. Hashem es pura verdad. De hecho, en hebreo la palabra verdad es emet. Sus letras suman numéricamente 441. Cuando Moisés le preguntó a Hashem su nombre, él respondió: Eheye Asher Eheve. Yo soy Eker Asher Eker. Yo soy el que soy. Matemáticamente, Esher equivale a 21 y si multiplicas 21 por sí mismo, obtienes exactamente 441. El sello de Hashem es la verdad. No tolera la falsedad, porque un 99% de verdad sigue siendo un 100% de mentira. El tercer grupo son los aduladores, y no me refiero... Estas son las palabras de nuestro querido maestro y guía espiritual, el señor Rabino Leiser Brody Chelita. El día de hoy, durante Emuna Hour, la hora de Emuná, que ya van aproximadamente desde 2020, llegando a unos 300 episodios, gracias a Hashem. Que el Creador lo bendiga y le conceda larga vida a nuestro querido maestro, el señor Rabino Leiser Brody Chelita. Amén. Me refiero a la cobardía de alabar a un jefe tirano. El tercer grupo son los aduladores, y no me refiero a decirle a tu esposa que se ve hermosa o que su comida estuvo deliciosa para mantener la paz en el hogar. Me refiero a la cobardía de alabar a un jefe tirano, de reírle las gracias a una persona perversa por miedo a perder un trabajo o ganar su favor. Tolerar el mal y aplaudirlo, o un presidente o un ministro
Tolerar el mal y aplaudirlo te convierte en su cómplice. El verdadero héroe, el hombre de emuná, de fe auténtica, en Hashem, es aquel que se mantiene firme en sus valores morales, sin importar lo política o socialmente correcto. El cuarto y último grupo son los calumniadores, aquellos que hablan mal de los demás, esparciendo chismes y veneno. Sus lenguas no tienen huesos, se mueven más rápido que sus manos y destruyen reputaciones en segundos. Y hoy, en momentos de redes sociales y de TikTok y de Reels de Instagram y de scroll infinito, tenemos una prueba de que esto realmente es así. Sabiendo esto, el consejero sabio llegó finalmente ante el rey. Entró a la cámara real, pero el monarca estaba oculto tras un velo. Con una valentía inquebrantable, sin un ápice de adulación o mentira, el sabio le dijo: Majestad, su país es un pozo ciego de mentiras y corrupción. Su gente es cruel y no hay una pizca de verdad en su nación. Lo lógico sería pensar que usted, siendo su rey, es el peor de todos, pero veo que no es así. Veo que se esconde detrás de ese velo porque ni usted mismo soporta la falsedad de su propio reino. Al escuchar estas palabras sinceras y llenas de verdad, el rey apartó el velo. Su grandeza radicaba justamente en eso, en su verdadera humildad. El arrogante siempre siente que los halagos no son suficientes. El humilde, cuanto más lo alaban, más pequeño y consciente de su lugar delante del Creador se siente. El consejero logró su misión y pintó el retrato, habiendo encontrado la verdad oculta en medio de un mar de mentira. ¿Qué nos enseña todo esto? Nos enseña que la crueldad, la deshonestidad y el desprecio hacia los demás alejan la luz divina de nuestras vidas. Y donde no hay luz, hay oscuridad, hay juicios severos, sufrimiento y carencias. Que el Creador nos proteja de eso. La compasión trae luz, el buen trato trae luz. Así como existe comida apta para el consumo, también existe el humor kosher, un humor que eleva, que acerca a las personas, que ilumina el alma, pero el humor que lastima a otro atrae la peor de las oscuridades sobre ti mismo. Si estás enfrentando dificultades, bloqueos, problemas económicos, de salud o de fertilidad y no sabes por qué, tómate un momento al final de tu día, apaga las redes sociales, aísla tu mente, busca un rincón tranquilo, ya sea en tu cuarto o en un parque, y haz un autoexamen honesto, una autoevaluación o itbodedut. Pregúntate, o plegaria personal en aislamiento: ¿traje bien a este mundo hoy o traje negatividad? ¿Herí a alguien? ¿Avergoncé a alguien con mis palabras? Si descubres que lo hiciste, no te quedes de brazos cruzados. Busca a esa persona, pídele perdón sincero y luego pídele perdón al Creador. Aprovechamos aquí desde nuestro canal para pedirle perdón a todas las personas que hayamos hecho sufrir de alguna manera y que no nos hayamos dado cuenta o no nos acordemos. Aprovechamos para dar ejemplo en este momento y hacerlo nosotros también, porque sabemos que todos los seres humanos cometemos transgresiones y por eso es importante retornar al Creador todos los días y evaluarnos cómo podemos corregir y pedirle al Creador que nos conceda el mérito de poder hacerlo. Y luego pídele perdón al Creador, limpia tu pizarra. No puedes entrar a los grandes juicios de la vida arrastrando deudas impagas con las almas de tus semejantes. Cuando entendemos que cada persona frente a nosotros es un hijo de Hashem, nuestro Creador, comenzamos a tratarlos con un inmenso respeto. Y no hay nada que alegre más al Padre Celestial que ver a sus hijos amándose y respetándose mutuamente. Cuando amas a los demás, despiertas el amor de Dios hacia ti. Y ahí es cuando las puertas de las bendiciones materiales
y espirituales se abren de par en par. Si este mensaje tocó tu corazón y sientes que te ha traído luz, te invito ahora mismo a que te suscribas a nuestro canal Mr. Samuel Spanish y también al canal de nuestro querido maestro y guía espiritual, el señor Rabino Leiser Brody Chelita. Su canal se llama Leiser Brody en YouTube. Dale like a estos videos para que el algoritmo permita que esta enseñanza llegue a miles de almas con la ayuda de Hashem que urgentemente necesitan escucharla. Compártelo con tu familia, con tus amigos o con esa persona que sabes que necesita un cambio en tu vida y al mismo tiempo enviamos una gran bendición para nuestro querido maestro, para ustedes que se están uniendo a nuestra comunidad y están tomando parte en esta difusión de la emuná auténtica en español para todo el mundo. Que el Creador nos ayude a pegarnos más a Él desde ahora y para siempre, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, en verdad y sinceramente. Amén. Nos vemos en el próximo video, Dios mediante.